Y tengo en la línea al diputado Sergio Mayer. Sergio, gracias por tomarme la comunicación. Buen día, ¿cómo estás? Al contrario, Luis, muy buen día. Qué gusto estar nuevamente aquí con tu público. Te has manifestado en torno a este caso, nos puedes compartir un poco, has denunciado también, pues un poco lo que ha hecho el equipo legal de Marifer Centeno. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, justamente lo que acabas de decir, hay una serie de antecedentes que ponen en evidencia justamente el trabajo y la forma de operar del grupo de abogados de Marifer Centeno, que es el mismo grupo, y esto lo quiero aclarar, o sea, para que se sepa, porque hay mucha gente que lo sabe. Es el mismo abogado de Gustavo Adolfo Infante, que es pues Gustavo y Marifer pues empezaron a trabajar en el mismo equipo. Gustavo invitó a Marifer Centeno, es realmente el que creó, digamos, ese monstruo, porque fue el que empezó a darle cabida en su programa, para darle réplica a lo que él quería que dijeran, como quería que se dijera, y llamaba la atención justamente que no todas las demandas que recibían ellos en televisión por las agresiones que tenían hacia ciertas personas, siempre se ganaban, siempre se estaban ganando y se jactaban justamente de eso. Y eso llamaba mucho la atención porque había temas que decías, ¿cómo es posible que tan rápido se judicializaran? Este, entonces, yo te puedo decir que estuve involucrado en uno y sigo involucrado en uno de esos temas. Yo tengo un problema donde el abogado Beceiro está pues atendiendo justamente la contraparte que es a Gustavo Adolfo y me llamó la atención ver cómo resuelven. Y te voy a decir una cosa, lo que más me molestaba y que es muy evidente es la revictimización y que pasó con Alexa Hoffman. No sé si tú recuerdas ese caso que se hizo mediático Ujú, también, en donde Héctor Parra pues, fue sentenciado. Fíjate nada más para que te des cuenta cómo se manejan. ujú. Hay quizá pocas personas lo saben, pero este abogado Beceiro era el abogado de Alexa Hoffman. Ok. Gustavo Adolfo se lo recomendó a Ginny Hoffman para que los atendiera para tener el tema de primera mano, como se llama su programa. Entonces, en ese momento, esta niña pues no tuvo ninguna respuesta después de varios años. Es cuando me buscó a mí, cuando vio que yo traía el tema de otra víctima que se había hecho justicia, que es también la de una chica, una niña que se llama Valentina, Ujú. eh, que también fue mediático y se dio cuenta que se hizo justicia, metieron a la cárcel a su padre por haber también abusado de ella. Sí. Entonces a mí me buscó Alexa Hoffman y me explicó su tema, lo retomamos y nos dimos cuenta de una serie de irregularidades. Y en la fiscalía, lo primero que le dijeron era que tenía que revocar a este abogado. Ok. Ella lo revoca, se pone a Olivia Rubio, que ella trabajó también de manera pro bono para apoyar a la víctima, y empezamos a trabajar. Yo le di el acompañamiento, el apoyo como diputado y como ciudadano, porque es mi compromiso y mi responsabilidad, porque así lo establece incluso la ley. Ujú. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de atender causas como esta. Mi- Y Dime, Sergio. dime, Dime, este, y de ahí empezamos a ver una serie de irregularidades en donde, fíjate nada más, después de que se le revocó, después de 6 meses, se enteró que se le revocó y en lugar de aceptar que fue revocado, empezó a manejar mediáticamente que había tráfico de influencias y empezó a hablar a favor o en contra justamente de la víctima y a decir que eran mentiras y que de ninguna manera él había encontrado elementos, pero sí, casos como ese donde revictimizan, donde solamente donde hay dinero se resuelven los casos, ujú. ahí es donde empezamos a ver una serie de irregularidades y por eso ahora hay otro caso muy parecido que es el tema de una niña que en Tijuana fue también agredida por un maestro, en donde fue revictimizada por esta famosa grafóloga que con sus comentarios ha hecho tanto daño a las personas porque según sus análisis, este,
ella decide si Ujú, alguien es inocente o alguien es culpable y dice que porque si usaste lentes estás ocultando algo o no estás ocultando. ujú. Y eso genera una opinión pública en contra o a favor de la víctima o del victimario. Y les hacen un daño tremendo socialmente hablando, y jurídicamente también, evidentemente. Entonces hemos encontrado una serie de irregularidades en la forma en que se manejan. Ellos se jactan de tener contactos, relaciones en las fiscalías, con los jueces, con los Ujú. magistrados. Y yo he sacado una propuesta con punto de acuerdo o voy a sacar como secretario de la comisión, este, estoy solicitando se haga una investigación de Ya. fondo para ver cuáles son esos nexos y esos vínculos que tienen dentro del Poder Judicial. Ok, y vaya que tiene mucho que ver ahorita con las reformas al Poder Judicial, creo que es muy pertinente. A mí me brinca muchas cosas y lo decimos para nuestra audiencia, también creo que es importante. Se llegan a utilizar peritos en grafología, sobre todo para comparar firmas o comparar términos, si alguien firmó o no firmó, si hizo o no hizo, pero no necesariamente para determinar una personalidad, al menos no en el ámbito jurídico, ya sea penal o administrativo, etcétera. O sea, eso es lo que hace un grafólogo en la mayor parte del ámbito Eso es, jurídico. creo, Ujú. perdón, tú eres abogado, creo que eso es grafoscopía. Así es. Una cosa es grafología y otra Ujú. cosa es grafoscopía, Sí, claro, tienes toda la en donde razón. en donde se hacen exactamente los comparativos de firmas, de Ujú. letras, para ver si hubo falsificación. Ahí sí se necesitan peritos. Pero la grafología no está. Esta niña No, pues se ha ostentado y ha ujú, dicho que es abogada, que es psicóloga y que además ella misma ha dicho que es perito de la Fiscalía General de la República. ujú, Y y al hacer sus análisis en las entrevistas, ujú. en temas mediáticos, pues eso ha generado un ingreso en sus canales de YouTube, porque es evidente y Claro. estamos haciendo ese análisis. Ella genera mucho ingreso económicamente hablando, monetiza del dolor de las personas y de las víctimas. Y en la mayoría hay una casualidad muy grande que en la mayoría de los casos revictimiza para seguir haciendo polémica. Ella revictimiza a la víctima, desacredita su versión de la mamá o de la niña, diciendo que por algún rasgo de que volteó, se agachó en su entrevista, levantó la barbilla, Ujú. entonces eso quiere decir que está mintiendo. Y genera una opinión pública polémica y la gente empieza a señalar y a desacreditar. Le pasó a Alexa Hoffman, la revictimizó durante 4 o 5 años, Ujú. y luego el abogado dando el respaldo y diciendo que él nunca encontró ninguna evidencia para tener continuidad como abogado, dando a entender que era inocente esta persona. Claro. Entonces ya te imaginarás cómo les fue socialmente y mediáticamente a las víctimas. Y resultó que un juez en la primera instancia le dio sentencia Ujú. a Héctor Parra y luego se fueron a la segunda instancia y resultó que en pleno, por mayoría los tres magistrados, dijeron, no solamente es culpable, sino porque se le quitó otro delito y le dieron 3 años más, Ujú. reafirmando justamente la condena, lo cual habla de que sí hubo elementos y Ya. siempre dijeron que había manipulación y que yo había hecho tráfico de influencias para Ujú. que esta persona inocente, entre comillas, estuviera en la cárcel. Hoy por hoy los hechos Mm. se están Sí, presentando de probadísimos. manera evidente, siempre la verdad sale a la luz y nos estamos dando de una serie de irregularidades en el manejo y manipulación de la información, Claro. el cómo de repente sacan y judicializaron de una manera tan rápida el tema de un influencer que se llama Mr. Doctor, Ajá. que dices, ¿cómo logran hacerlo tan rápido? Y ellos mismos se jactan en redes de sus relaciones. Parece que este abogado Beceiro, Ujú. Alfonso Beceiro, también dentro de su sociedad tenía a un familiar de Carrancá, Ujú. del ministro, con el cual terminaron mal porque se dio cuenta de los malos manejos. Ya. O sea, hay muchas irregularidades y como dices, ha crecido a tal grado que hasta ya lo preguntaron a Sí, nuestra ya. presidenta y ella es la primera que dice no hay
tráfico de influencia, no tiene por qué haber Ujú. tráfico de influencias, no tiene por qué haber manipulación Ya. en las investigaciones, y hay una orden directa, y además en los últimos días hemos estado justamente desde la Comisión de Justicia, la Comisión de Seguridad Ciudadana, hemos estado trabajando y presentando para fortalecer el sistema legal, para apoyo a las víctimas, para acabar con la violencia hacia las víctimas, hacia las mujeres, especialmente niñas y niños. Y esto viene desde las fiscalías. Esto viene, no puede ser posible que una víctima Ujú. la mayoría de las víctimas, y tú lo sabes, no hacen denuncia por miedo. Y cuando tenemos una mujer, una niña valiente que hace la denuncia, es señalada, revictimizada, desacreditada, incluso por las mismas fiscalías y los mismos peritos, y ya no hablemos mediáticamente, como es el caso de esta grafóloga, Marifer Centeno, que les hace un daño tremendo. No podemos permitir que siga pasando ese tipo de cosas, haciéndole daño a la sociedad, engañando a la opinión pública, Ya. monetizando con el dolor ajeno. Ahí yo cerraría preguntándote esto, Sergio, porque hay cosas que pueden ser inmorales, que dañan, pero que a final de cuentas se enmarcan en algo también que puede ser libertad de expresión. En ambos casos, ¿no? En lo que estamos platicando hoy día, que es un Mr. Doctor contra Marifer Centeno, un doctor que está pues ya con muchos años denunciando fraudes médicos y que tiene una cantidad de seguidores importante y que termina siendo denunciado, inclusive amenazado de terminar en la cárcel. Y por otro lado, pues una grafóloga que en el uso de su libertad de expresión, pues utiliza este tipo de cuestiones, ¿no? Tú pones algo muy, muy claro en la mesa, hay un tráfico de influencias y ahí sí ya puede haber otro problema, pero ¿qué hacemos en el punto de la libertad de expresión? Porque habrá quien te diga, pues los dos tienen derecho a decir lo que se les pegue la gana en medios de comunicación. La sociedad debería de ser un poco más cauta y debería de tener un poco más de fineza en el momento de escoger a quién creer o a quién no creer, pero pues todo esto se enmarca en la libertad que se tiene de poder expresar. ¿En dónde hay un límite? ¿Crees que se tenga que legislar ahí, Sergio Mayer? Híjole, qué importante e interesante pregunta acabas de hacer, porque entra justamente con lo que yo te iba a platicar, Luis. Fíjate que sí, todos estamos a favor de la libertad de expresión, que es uno de nuestros derechos fundamentales en la Constitución. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertaje. O sea, yo por tener libertad de expresión, yo no puedo salir y decir que Luis Cárdenas, se me ocurre decir pues que es pederasta, porque se me ocurrió y porque esa es mi libertad de expresión y me caes gordo. Y como no me gusta tu estilo Ujú. de dar noticias, pues ahora digo pues que eres pederasta. Debe de haber una consecuencia. Ahora, yo estoy trabajando en un parlamento abierto, en mesas de trabajo, para legislar justamente el tema de los youtubers, de los influencers. No es limitar Ujú. o coartar la libertad de expresión, pero sí es legislar, porque no me parece correcto, y no sé tú qué opines, que de repente nos agarremos de un caso mediático o de un caso como este donde la niña Kim, de la que te estoy, una niña que fue violentada o presuntamente violentada Ujú. por su profesor, pues yo me suba a ese tema porque sé que es Claro. mediático, empiece yo a hablar, a hacer un análisis, monetice con el dolor de las personas, y mientras más largo se haga, Ya. más monetizo. Entonces, yo creo que en temas judiciales donde tenga que ver un tema penal, no podemos hacer un análisis, no podemos hacer, porque además, ¿con qué autoridad y con qué autorización eh, una persona como la grafóloga sale y dice o me analiza a mí, por ejemplo, como Ujú. diputado? Vean a Sergio Mayer, el hecho de que voltea y habla así y porque sube el tono cuando dice la palabra acción, esto quiere decir, o sea, sin ninguna autorización, eso está mal, eso es incorrecto, monetizar del dolor ajeno, subirse de manera irregular, justamente nada más para monetizar, porque de eso viven los youtubers,
Entonces, yo creo que es un tema que hay que legislar, hay que hacer un parlamento abierto. Yo voy a invitar a youtubers, voy a invitar a periodistas, voy a invitar justamente a abogados que nos ayuden a hacer un marco jurídico en donde no limitemos, pero sí haya un marco legal que sepas y te Será muy permita. interesante verlo porque la línea es extremadamente delgada. O Así sea, es. el mismo derecho tiene Centeno como grafóloga a decir lo que dice y su gente lo creerá, que de pronto hacer un análisis de un caso, ¿no? En particular, vamos a suponer un Genaro García Luna, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes a Centeno diciendo, no, claramente ahí está, como no lo cargó su mamá de chiquito, no sé, lo que ella quiera decir, pero al mismo tiempo, pues estás en la libertad de un par de analistas políticos que te hablen de ese caso en particular, que es un caso judicializado. Por citar un ejemplo, pues es que es algo que a mí me llama poderosamente la atención, dado que ciertamente hay pues cambios en las libertades, dado que hay una exposición brutal a muchos casos, que hay muchas personas pues que están frente a micrófonos como parte de su libertad de expresión a través de las redes que están exponenciadas, pero pues que debería de haber un límite, sí o no, o tendría que haber más armas para poder tener consecuencias si alguien pues ataca mediáticamente a una persona o qué hacer. De verdad creo que va a ser un debate muy interesante, Sergio, y estaremos dándole seguimiento si nos das oportunidad. Pues mira, yo para cerrar Claro. esta idea que estás diciendo, a mí me parece interesante, pues que se generen polémicas y una cosa es analizar, comunicar, dar tu punto de vista de lo que estás viendo o informar. Yo creo que los comunicadores, como tú, están obligados a analizar, comunicar, informar. Y otra cosa es hacer escarnio, juzgar y señalar. Ujú, O sea, no es posible que los influencers o los youtubers se ujú. conviertan en jueces y que digan, fíjense nada más, por haber usado lentes está ocultando algo, lo cual es mentira lo que está diciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás juzgando? ¿Estás desacreditando? ¿Generando una opinión pública a favor o en contra? Esto es muy delicado, amigo. Y yo creo que demerita el trabajo de los comunicadores reales que hacen su trabajo de investigación. Entonces, sí es una línea bien delgada entre comunicar, analizar, informar, a juzgar, señalar y hacer escarnio. Híjole, es una Entonces, línea muy delgada, Sergio. Y yo ahí, hay muchos filósofos que hoy día te hablan de la estupidización social. El problema yo exactamente, lo veo en una sociedad que le cree a la persona que dice que si escribes de tal manera estás muy mal porque vas a tu mamá bajar no de te cargó de peso. chiquito. O sea, híjole, Y habrá que eso ver se puede, quién lo juzga. O sea, quién dice esto es escarnio o esto es una crítica, ¿no? ¿Quién dice este sí tiene credibilidad, esta no tiene credibilidad? Y mira que yo no estoy a favor de esas cosas, pero sí siempre a favor de la libertad. pues a mí me encantaría, tú también como abogado y como comunicador, me encantaría que participaras te hago la invitación abierta a las mesas de trabajo porque tu opinión es muy importante como profesional que eres. Y me encantaría que trabajáramos en este Claro, tema, claro. por todo tu conocimiento amplio, y así lo vamos a hacer. Esto No, no eres es muy un tema generoso, de Sergio. porque me caes bien o me caes mal, Claro. vamos a limitar, sino hacerlo con responsabilidad, Ujú, con ética, porque no está legislado. Las redes sociales y los ujú. programas YouTube han crecido de manera descomunal y se nos ha salido de las manos. Claro. Entonces, no hay una legislación real. Hay muchos lugares en Europa donde ya Ujú. se está legislando, donde los menores de edad no pueden tener acceso a redes Sí, que sociales. eso creo que Hay tiene que otros hacerse. lugares, Claro. hay otros lugares donde están quitando Ujú. TikTok o están quitando. ¿Por qué? Porque han crecido de una manera irregular y no nos hemos dado cuenta que están haciendo un daño tremendo hacia la sociedad, Ya. porque nos hemos estupidizado, como lo acabas de decir, y no distinguimos la realidad de la ficción y está generando un daño hacia las personas, donde hay incluso suicidios de parte de jóvenes por el escarnio que se hace mediáticamente. Estaremos platicando de estos temas si nos das oportunidad. Gracias, Sergio Mayer. Te mando un gran abrazo y estamos al habla si nos permites.
Gracias por el espacio y tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y te mando la invitación con Claro. tiempo y forma. No, hombre, estaremos atentos y pues, creo que podemos hacer un debate muy interesante sobre ese tema. Gracias, Sergio. 5571-131337. ¿Qué opina usted?